constituye, ¿qué es el peritoneo? Es un saco seroso cerrado. Es un saco seroso cerrado. ¿Qué pasa? Ya, que es un saco seroso cerrado que se encarga de cubrir todas las paredes, sean anteriores, posteriores y laterales, todas las paredes del abdomen, ¿ya? Y que está cerrado, excepto las mujeres, en las que a través de un orificio comunica con las tubas uterinas, ¿ya? Excepto la mujer que comunica con las tubas uterinas. ¿Cuál es la función de este peritoneo? Bueno, además de cumple una función de soporte, permite también eso, el desplazamiento sin fricción de los órganos que se encuentran dentro, ¿ya? Desplazamiento sin fricción de estos órganos. Y en realidad es un espacio virtual, o sea, no es que sea un orificio, no. Miren en la diapositiva, todos los órganos están totalmente ocupando esta pared, o sea, no es una cavidad, no es algo grande que ustedes puedan observar. Ese espacio virtual, se va a hacer real cuando, por ejemplo, ocurra alguna patología como un absceso, por ejemplo, que hace que la cavidad se distienda y se ocupe por una colección líquida, o cuando los cirujanos entren e inyecten de aire para, qué sé yo, una cirugía laparoscópica. Usualmente tiene o contiene en su interior un líquido de 50 mililitros que hace que se lubrique. ¿Qué más? Consta de dos láminas. Una lámina parietal, conocida también como peritoneo parietal, que se encarga de cubrir las paredes, ¿ya? Que se encarga de cubrir las paredes, tapiza todas estas paredes, y este peritoneo parietal está revestido de una capa de tejido conjuntivo que lo va a hacer más laxo, que se pueda desprender más fácilmente de las paredes. Y una segunda lámina, que es la lámina o la hoja visceral, conocido también como peritoneo visceral, que se encarga de recubrir a los órganos y carece de este tejido conjuntivo, por lo cual hace que se adhiera más fuerte a los órganos. Es así que si ustedes quieren retirar ese peritoneo visceral, desgarran el órgano, o sea, cuesta retirar. Muy bien. Ambas láminas están íntimamente aplicadas y envuelven a lo que se denomina la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces, en la cavidad peritoneal, ¿cómo se encuentra distribuido este peritoneo? Ya, miren, se encuentra distribuido en la porción torácica, en la porción abdominal y en la porción pelviana. ¿Qué más tenemos que decir de este peritoneo? Bueno, que esta cavidad peritoneal contiene una pequeña cantidad de líquido, y fíjense ustedes en las diapositivas aquí cómo ese líquido y cómo ese espacio se hace verdadero, real, cuando hay procesos o abscesos o procesos patológicos que hacen que se distienda y se vuelva real. Estos conceptos tenemos que tenerlo claro. Existen prolongaciones del peritoneo. En las clases anteriores ustedes preguntaban qué diferencia hay entre meso, epiplo, ligamento, fondo de saco, fascias de coalescencia, ¿ya? Y son términos que deben quedar claros. Vamos a entender entonces que el peritoneo tiene algunas prolongaciones que toman nombres específicos, ¿ya? Primero, los mesos. ¿Qué son los mesos? Son formaciones peritoneales de doble hoja que unen la pared de un órgano, y que llevan pedículos vasculares y nerviosos, como por ejemplo el mesenterio o el mesocolo. Entonces, une la pared a un órgano, ¿ya? Une la pared a un órgano. Eso se entiende como mesos. ¿Qué se entiende como epiplo? Es una hoja de peritoneo visceral que comunica un órgano con otro órgano, ¿ya? Y lleva elementos vasculares, por ejemplo, el epiplo mayor, el epiplo menor. ¿Se acuerdan del epiplo menor? ¿Quién lo conformaba? Había una comunicación ahí gastrohepática, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Hepática duodenal también, ¿no es cierto? Que conformaban el epiplo menor, y el epiplo mayor gastrocólica, ¿no? Gastrocólica, muy bien. Los ligamentos son repliegues de peritoneo que unen órganos con la pared, o la pared con la pared, pero no contienen vasos importantes, por ejemplo, el ligamento falciforme. Los fondos de saco no son otra cosa que depresiones del peritoneo, ya que la serosa se hunde en muchas partes a nivel de la pared y de las vísceras. Por ejemplo, el fondo de saco de Douglas, ¿ya? Que es palpable, ¿no? Si yo hago un tacto rectal puedo palpar el fondo de saco de Douglas. Y las fascias de coalescencia, que no son otra cosa
que adherencias del peritoneo parietal con el visceral, y son de tipo TOLT, tipo 1, 2, 3 y 4, que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien. Y aquí en esta imagen, vamos a esto de acá, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este es un meso, ¿no? Este meso envuelve, ¿no? El peritoneo visceral envuelve a este órgano y lo adosa a la pared. El epiplo, una hoja visceral que comunica un órgano con otro órgano. Y las fases de coalescencia, ¿no? La adherencia del peritoneo visceral con el peritoneo parietal. Esta es la fase de coalescencia. Muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos que decir del peritoneo? Ahora del peritoneo parietal. Bueno, el peritoneo parietal tapiza por dentro en forma continua. Es decir, este peritoneo ya nunca no es que se divida del peritoneo visceral. Muy por el contrario, el peritoneo parietal tapiza por dentro de forma continua tanto la pared anterior y laterales del abdomen, continuándose con la cara inferior del diafragma y por las paredes abdominales posteriores. Se encuentra posteriormente con las vísceras, es decir, hacen unos repliegues y envuelven a las vísceras, ¿ya? No es que ese peritoneo parietal termine. Entonces, se encuentran con las vísceras y replegándose sobre estas últimas, se continúan directamente en el peritoneo visceral que envuelve a las mismas. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Parte de la cara anterior o la pared anterior del abdomen pasa por el diafragma y miren cómo hace esto. Y posteriormente se repliega y comienza a envolver a las vísceras. ¿Ya? Eso es lo que hace el peritoneo parietal. Seguimos. Creo que... Muy bien. Ya, esto creo que lo pudimos ver, ¿no? Entonces, miren, esto de acá eran los mesos, ¿no? Un órgano unido hacia la pared y dos órganos cuando se unen. Las fases de coalescencia, un órgano envuelto por peritoneo visceral se une al peritoneo parietal a través de una fase de coalescencia. Entonces, estos conceptos deben quedar claros. Mesos, formaciones peritoneales de doble hoja que unen la pared a un órgano y que llevan al mismo pedículos vasculares y nerviosos, por ejemplo el mesenterio o el mesocoro. Epiplo, hoja de peritoneo visceral que comunica un órgano con otro órgano y lleva elementos vasculares como el epiplo mayor. Los ligamentos, que son repliegues de peritoneo que unen órganos con órganos, pero no tienen vasos importantes como ligamentos falciformes. Los fondos de saco, depresiones de peritoneo, ya que la serosa se hunde en muchas partes a nivel de la pared, ¿no? Y de las vísceras, por ejemplo, el fondo de saco de Douglas. Y las fases de coalescencia, que son adherencias de peritoneo parietal con el visceral, tipo TOLT 1, 2, 3 y 4, que vamos a ver más adelante cuáles son. Esto de acá también ya lo dijimos, ¿no? Que el peritoneo parietal cubre, ¿no? La pared anterior, pasa por el diafragma y miren cómo hace un repliegue y comienza a envolver a las vísceras. ¿Qué más tenemos que decir acá? Vamos a comenzar a clasificar a los órganos respecto a la ubicación que tienen con el peritoneo, ¿ya? Entonces, la clasificación de los órganos, según cómo están relacionados con el peritoneo, es la siguiente. Primero tenemos órganos peritoneales o peritonizados, ¿ya? Que son aquellos órganos que son envueltos en su totalidad por el peritoneo. Miren, viene el peritoneo parietal, refracta la serosa, ¿no? Y miren cómo envuelve totalmente al órgano, ¿ya? Entonces, los peritoneales, órganos peritoneales. Los extraperitoneales son órganos que no se encuentran envueltos, que no tienen peritoneo, entonces se encuentran por detrás del peritoneo, ¿no? Órganos detrás del peritoneo. Entonces viene el peritoneo parietal, miren, y lo pasa por aquí, ¿no? Son los órganos extraperitoneales. Los retroperitonizados son aquellos órganos que tienen fase de coalescencia como el colon ascendente, o sea, embriológicamente primero eran peritonizados y posteriormente se adhieren al peritoneo parietal. Y los intraperitoneales, que solamente tenemos un caso, que son los ovarios, o sea, que viene por aquí, ¿no? El peritoneo parietal, pero no lo envuelve, es como que llega ahí, ¿no? Entonces solamente tenemos un solo órgano, que es el ovario. Esta la vamos a pasar aquí.
Ya, entonces, peritoneales son los que tienen peritoneo, son los que tienen peritoneo visceral. Por ejemplo, aquí tenemos el hígado, el colon transverso, el apéndice, la primera porción del duodeno, yuno, ilio, un tercio del recto, el vaso. Los extraperitoneales, estos órganos no tienen peritoneo visceral y se encuentran por detrás del peritoneo parietal, ¿no? O sea, son los denominados retroperitoneales, o por debajo, que son los subperitoneales. Aquí en esta imagen, este es el peritoneo parietal. ¿Cuál sería retroperitoneal? ¿Quién está por riñón? Por detrás del riñón, pues está por detrás, ¿no? Miren, este es el peritoneo parietal, ¿no? Pueden ver, ¿no? Está cortada ¿no? ¿Y quién está por atrás? El riñón, ¿cierto? ¿Y cuáles serían subperitoneales en esta imagen? Subperitoneales. Los uréteres, los vasos gonadales, el útero, ¿no? Está por debajo, no llega el peritoneo a envolverlo, ¿no? Y los mixtos, que ya les había dicho anteriormente, paso a paso. Son órganos que tienen peritoneo visceral, pero por movimiento durante la evolución embriológica quedaron adheridos al peritoneo parietal. Acá está el pancreas, el duodeno, el colon ascendente, el colon descendente. Muy bien. ¿Qué más vamos a decir del peritoneo? Bueno, entre el peritoneo y la pared del abdomen se extiende una capa de tejido fibroso con tejido adiposo denominado subserosa, ¿ya? Esta subserosa tiene algunas características. Bueno, comenzando que la región del diafragma falta. En la pared posterior está bastante desarrollada, ¿no? Pueden visualizarla aquí, en esta imagen. En la pared anterior la mayor parte se encuentra poco desarrollada y en su parte inferior presenta un acúmulo de tejido adiposo importante. Entonces, en la zona inferior de la pared abdominal anterior, el peritoneo va a formar 5 pliegues, ya que convergen en el ombligo. Miren, estos pliegues que están acá. Entonces, el pliegue umbilical mediano, que es este, 2 pliegues umbilicales mediales, ¿ya? Y 2 pliegues umbilicales laterales. En realidad son 5. Sobre el ligamento inguinal, aquí, se van a encontrar estas fosas inguinales, y por debajo del ligamento se encuentran las fosas femorales. Acá hay otra diapositiva. Bueno, más adelante lo vamos a visualizar. Por encima del ombligo, ¿ya? Por encima del ombligo, este peritoneo pasa desde la pared anterior y luego pasa por el diafragma a la cara diafragmática del hígado en forma de un ligamento, el ligamento falciforme. ¿Recuerdan qué función tenía el ligamento falciforme? Pasa. ¿Ah? ¿De qué? ¿Ya? No, en cuyo borde libre posteriormente se continúa con el ligamento conocido como ligamento redondo del hígado, que es la parte libre del ligamento falciforme, ¿no? Por detrás del ligamento falciforme, este peritoneo pasa de la cara inferior del diafragma a la cara diafragmática del hígado, continuándose con el ligamento coronario, ¿ya? Este ligamento coronario que va a coronar prácticamente la parte desnuda del hígado, ¿no? La parte desnuda, no sé si han hecho teoría de hígado, pero hay una parte desnuda que le dicen del hígado, ¿no? Entonces como que va a coronar esa parte desnuda del hígado y se va hacia los laterales conformando lo que son los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, ¿ya? Así. Desde la cara diafragmática del hígado, el peritoneo pasa a la cara visceral contorneando su borde agudo inferior y se extiende desde el lóbulo derecho al extremo superior del riñón y va a formar otro ligamento que es el ligamento hepatorrenal. Desde el hilio hepático a la curvatura menor del estómago, ya van a formar otro ligamento que es el ligamento gastrohepático y a la porción del duodeno próxima al estómago conformando el ligamento hepatoduodenal. Entonces, estos dos ligamentos, el gastrohepático y el hepatoduodenal, van a formar lo que se conoce con el nombre de aumento menor o epiplo menor. Ya. Este ligamento gastrohepático, al llegar a la curvatura menor del estómago, se vuelve a desdoblar en 2 hojas, una de las cuales va a la cara anterior y la otra pasa a la cara posterior. Al llegar a la curvatura mayor, ambas vuelven a juntarse, dirigiéndose hacia abajo por delante del colon transverso y las asas delgadas, constituyendo lo que se denomina lámina anterior del aumento mayor, que baja.
Vamos a ver acá en esta diapositiva. Entonces, en conclusión, ¿qué es el aumento menor? El aumento menor es también conocido como gastrohepático y se extiende desde la curvatura menor del estómago y los 2 primeros centímetros del duodeno al ilio hepático, ¿no? Y las hojas ascienden, llegan al diafragma y cubren la porción abdominal del esófago. Entonces, fíjense ustedes aquí, que no ayuda para nada esto, ¿no? Entonces, aquí, miren, en los 2 primeros centímetros del duodeno y en la curva menor del estómago. Eso se entiende como aumento menor. Ya, después de dirigirse hacia abajo, las láminas de este... perdón. ¿Qué es el aumento mayor? El aumento mayor se conoce también como gastrocólico. Es el pliegue peritoneal más grande formado por una doble hoja que se repliega sobre sí misma, nace en la curvatura mayor del estómago, desciende, miren, desciende por delante del intestino delgado hasta muy cerca de la pelvis, o sea, hasta abajo se va, ¿no? Y regresa replegándose hasta la cara anterior-superior del colon transverso y la hoja superior del mesocolon transverso. La hoja posterior del epiplon mayor se continúa con el peritoneo parietal de la cara posterior y la hoja anterior del epiplon mayor hace continuación con el mesenterio. Se encuentra una anastomosis importante constituido por las arterias gástrico-epicólica izquierda, ¿no? Y la derecha. Entonces, miren cómo baja esto prácticamente hasta la pelvis, ¿no? Y vuelve nuevamente a subir. Entonces, después de dirigirse hacia abajo, las láminas de este aumento mayor cambian de dirección y se dirigen en sentido opuesto hacia arriba, formando la lámina posterior del aumento mayor. Entonces, este es un corte septal. Entonces, miren cómo baja el aumento mayor y nuevamente vuelve a subir. Al alcanzar el colon transverso, la lámina posterior del aumento se adhiere al colon transverso y a su mesocolon y luego se dirige hacia atrás, hacia el borde anterior del páncreas. Miren, baja así y nuevamente vuelve a subir. Entonces aquí está, ¿no? El peritoneo de la pared abdominal posterior, la bolsa del aumento. Miren cómo el epiplon menor, la cara anterior de la hoja del epiplon menor, ¿no? Y nuevamente vuelve a subir. Igual con el epiplon mayor, pasa por el colon transverso y sigue. En el páncreas las hojas se desdoblan una vaina arriba que se dirige hacia el diafragma y la otra hacia abajo y se continúan con el mesenterio. Desde la pared abdominal anterior, entonces, este peritoneo tapiza las paredes laterales de la cavidad abdominal. Al pasar a la pared posterior por el lado derecho, cubre por todos lados al intestino ciego, a su apéndice vermiforme, cubre el colon ascendente por la cara anterior y por los lados, y después cubre la parte inferior de la cara anterior del riñón derecho, cubre músculos psoas y el uréter derecho. En la raíz del mesenterio se desdobla constituyendo la hoja derecha del mesenterio, abastece al intestino delgado de una cubierta serosa completa, el peritoneo se continúa con la hoja izquierda del mesenterio, que en la raíz se continúa con la hoja parietal de la pared abdominal posterior, cubriendo por delante la parte inferior del riñón derecho izquierdo y el colon descendente. Al llegar a la pared lateral izquierda del abdomen, vuelve a doblarse hacia la pared abdominal anterior. Esta cavidad peritoneal, chicos, vamos a dividirla ahora en 3 planos para su estudio, ¿ya? Aquí en el plano superior lo que quiero que entiendan es la transcavidad de los epiplones, ¿ya? La transcavidad de los epiplones en la parte superior. Entonces, queda por arriba del diafragma, ¿ya? Y abajo su límite es el mesocolon transverso. Entonces, el plano superior está representada por la bolsa hepática. Hay una bolsa hepática que abarca el lóbulo derecho del hígado, estando separada de la bolsa pregástrica por el ligamento falciforme y por detrás el ligamento coronario. En el fondo, debajo del hígado, se palpa el extremo superior del riñón derecho con la glándula suprarrenal derecha. Ya, esta bolsa pregástrica abarca el lóbulo izquierdo del hígado, la cara anterior del estómago y el vaso. Por el borde posterior está el ligamento coronario o gástrico izquierdo. El vaso está cubierto por peritoneo en toda su extensión y solo en el ilio el peritoneo pasa del vaso al estómago, constituyendo lo que se denomina el ligamento gastroesplénico, y desde el vaso y el colon hacia el diafragma formando el ligamento frenocólico. ¿Qué es la bolsa mental? Esto es lo más importante de ese segmento. Está situado por detrás del estómago y del aumento menor.
El aumento menor está compuesto, ¿por qué dijimos? Por el ligamento gastrohepático y por el ligamento gastro o hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal, en este ligamento pasa el conducto colédoco a la derecha, la hepática común a la izquierda y la vena porta por detrás. Y la cavidad de la bolsa omental se comunica con la cavidad peritoneal por el agujero epiploico o por el orificio de Whittle. Entonces, este agujero está limitado por arriba, por el lóbulo caudado del hígado, por delante, por el borde libre del ligamento hepatoduodenal, por debajo, por la porción superior del duodeno y por detrás, con el peritoneo cubre la vena cava inferior y el ligamento hepatorrenal. El vestíbulo de esta bolsa omental, por arriba está constituido por el lóbulo caudal del hígado y por abajo por el duodeno y por la cabeza del páncreas. Entonces, fíjense ustedes, este hiato o este orificio de Winslow es la única estructura por donde va, mira, acá hay un dedo, por donde va a permitir que se ingrese a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando hay un sangrado en estos vasos importantes que son el hilo hepático, ¿qué hace el cirujano? Mete el dedo, ¿no? Mete el dedo por ese orificio y comprime las estructuras vasculares, ¿no? Lo que se denomina la maniobra de Pringles. Bueno, eso lo van a ver cuando lleven cirugía, ¿no? Pero mete el dedo y ahí comprime y deja de pasar irrigación al hígado. Entonces, este hiato de Winslow, ¿no? ¿Cómo se ingresa a la transcavidad de los epiplones? Por el hiato de Winslow. Arriba, por el óvulo de Spiegel. Abajo, por el duodeno. Adelante, por el pedículo hepático. Y atrás, por la vena cava inferior. ¿Ya? Acá también nuevamente el hiato de Spiegel, esto en otro corte, ¿no? Ahí está, por aquí es el ingreso. La hoja parietal que forma la pared posterior de la bolsa omental cubre la aorta, la vena cava inferior y el páncreas. Por eso la vena cava inferior está por atrás. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? Entonces es una gran bolsa ubicada entre la pared posterior del estómago y la pared posterior del abdomen. Esta bolsa se va a abrir a la cavidad peritoneal a través de este hiato de Winslow, limitado por el pedículo hepático por delante, la vena cava por atrás, el duodeno por abajo y el óvulo de Spiegel o caudado por arriba. Muy bien, el aumento mayor. ¿Qué es el aumento mayor? El aumento mayor está suspendido del colon transverso en forma de un delantal que cae hasta la pelvis, del delantal que cubre las asas del intestino delgado. Se compone de 4 hojas peritoneales adheridas en 2. La porción de peritoneo que se extiende desde el estómago al colon transverso se denomina ligamento gastrocólico.